Muchísimas gracias por ustedes seguir en sintonía con este espacio que es Quisqueyando RD. Y ahora vamos a un tema sumamente interesante que nos trae para compartir el ingeniero Ercilio Blanco. Adelante, Ercilio. Gracias, mi hermano Jonathan. Sí, en el día de hoy vamos a desarrollar y evaluar lo que fue el informe técnico de los peritos que tuvieron designado para llevar el caso de Yesé. Ya después de 2 meses de trabajo, en el fin de semana, esa comisión de profesionales entregaron lo que es el informe. Era tan esperado, Ercilio, esto, que la República Dominicana está a la espera de que un profesional de la talla tuya le dé esa explicación técnica porque no se ha sabido qué es lo que dice el informe. Sabes que a día, cada que me tocaban el tema, yo siempre decía que había que esperar, porque son trabajos técnicos, pero muy peligrosos, donde esos trabajos no pueden tener falla. Producción, cuando pueda, comenzamos con las imágenes. Miren, eso es la parte como quedó el local de Yesé luego del derrumbe, donde ahí se puede visualizar que quedó una viga existente. Y eso que se presenta ahí son las muestras de concreto tomada a esos elementos que están ahí. Ahí podemos observar donde también tenemos 4 capas de fino. Que en un total, según el informe, suman 37.5 centímetros de espesor, donde el espesor permisible o recomendado son de 4 a 6 centímetros. De hecho, es decir, que tenía alrededor de 26 centímetros más. No, alrededor de 30 centímetros más. De 37.5, suponiendo que te pudiera permitir 7.5, tiene 30 centímetros de más. Oh, Dios. Y todo eso se va multiplicando en el peso, donde las estructuras se calculan con un peso X. Vamos a seguir rodando, señor director. Seguimos. Bien. La parte más crítica y más importante en este estudio es como se señala en esa imagen, donde fue eliminada una columna en su estructura original. ¿Qué tan peligroso es eso, Ercilio? Eliminar esa columna. Mira, las vigas y la columna son la parte más fundamental en una estructura. Una estructura te puede fallar completamente por la falta de una columna. ¿Por qué? La carga de las estructuras se distribuye entre toda la columna. ¿Qué pasaría cuando tú quitas una? Si, por ejemplo, nosotros 3 estamos soportando un peso y uno de nosotros se retira y deja de soportar, ya los otros 2 no vamos a poder con esa carga. Sí, pero aparte de esto, deténla ahí, Carlos. Aparte de esto, Ercilio, depende también dónde esté la columna. El tema de los pesos. Sí, hay columnas que son más críticas que otras. Ahora, en una estructura, cuando existe una columna, está la existencia de una columna, es porque es necesaria que esté ahí. O sea, cuando tú haces tu diseño estructural, tú distribuyes la columna donde tú la necesitas. Te lo digo porque, por ejemplo, ayer estábamos en un lugar bastante alto, Jonathan y yo, y veíamos un techo que lo veíamos muy cargado. 5 aires, 2 casetas, una planta, y quién sabe dentro de la caseta lo que pudiera estar ahí. Pero nos dimos cuenta de que en el medio de toda la estructura sigue, Carlos, había la columna. Sí, como te digo, para el diseño estructural de una edificación se hace lo que es un análisis de carga. Miren, por ejemplo, si ustedes se fijan en esa imagen, esa es la parte donde primero falló la estructura y es donde estaba la columna. Esa columna fue sustituida por una viga metálica que esa viga metálica al parecer no cumplió con los estándares que se necesitaban para sustituir esa columna. Pero también quizá otro errorcito que pudo haber pasado es que también al tú eliminar esa columna y poner esa viga le estaba mandando más carga adicionales a las demás columnas, porque ya el peso que no estaba recibiendo esa se le envía a las demás.
Dígalo, Carlos. Aquí están en ese estudio cómo estaba dispuesto el acero en las columnas, donde dice que las columnas tenían 4 varillas de una y que los estribos estaban a 30 centímetros. Ya según los reglamentos que se utiliza para el diseño de estructura, la distancia máxima, la separación máxima que tú puedes tener en un estribo son 25 centímetros. Y aquí no dicen que estaban a 30 centímetros, 5 centímetros por encima a los estándares. Síguelo, continuando. Estas son las muestras de hormigón extraídas de los núcleos de los elementos estructurales para comprobar la resistencia de cada uno de los elementos. Por ejemplo, esas que se presentan ahí son de las columnas, donde si ustedes leen, dice que tenía una resistencia de 245.21 kilogramos por centímetro cuadrado. Normalmente esos elementos se diseñan con 210 kilogramos por centímetro cuadrado, lo que quiere decir que el concreto tenía una muy buena resistencia. Carlos, ¿lo puede pasar? Ahí también nos presentan lo que son las muestras de las vigas, que también, según el estudio de esfuerzo, sobrepasan la calidad requerida. Carlos, sí. Aquí tenemos lo que son las vigas postensadas, que nos dice que su esfuerzo arrojó un valor de 394.25 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Una muy buena resistencia para el tamaño de ese elemento. Bueno, aquí vemos cómo fallaron las columnas. Quizá, como lo mencioné ahorita, los estribos estaban a una separación muy grande y eso hizo que fuera más fácil el colapso. Ya esos son los datos de laboratorio de cada uno de los elementos y donde especifican que los elementos estructurales estaban en buena condición para el tiempo de construcción que tenían y para la edificación que se estaba haciendo. En esa imagen podemos ver, esa es una imagen tomada de un software, se llama ITA. El ITA es el software mayor utilizado en nuestro país para los cálculos de estructura, donde ahí te presentan las deformaciones que puede tener un elemento estructural con las condiciones que tú le apliques. Por ejemplo, eso fue calculado con los parámetros que resultaron los elementos, o sea, con la cantidad de acero que tenía, con el valor del concreto, y cuando se hace ese estudio, y también agregándole las cargas que tenían. Por ejemplo, aquí nos especifica que tenían 4 capas de fino. Esas fueron tomadas en cuenta. Los aire acondicionados, los tinacos, que eran bastante grandes. No sé la necesidad de por qué tener tanto tinaco tan grande donde no era un local que estuviera gastándose agua constante, como un lavadero o algo así. Y donde se supone que debía haber una cisterna. Si ustedes se fijan, no, déjalo un poquito, déjamelo ahí, Carlos, escúchame. Bueno, si ustedes se fijan, muchachos, ustedes ven ahí que hay 3 vigas torcidas, o sea, deflexionadas en el lenguaje de la ingeniería. Al inicio, ¿verdad? Sí, ahí no fue. Al inicio, no al final. Sí, esa que ustedes ven ahí era la que estaban sobrecargadas, donde estaban los tinacos. Si ustedes se fijan en la imagen donde están los tinacos, ahí era donde estaban. ¿Qué quiere decirle eso? Que cuando se calculó esa estructura, con el peso que tenía de esos tinacos, de la caseta de metales, la planta y todo eso, en ese punto estaba sobrepasado. El peso era superior a lo que podía soportar esa viga. Ahora sí. En conclusión, las conclusiones de ese informe nos dice que el patrón de colapso observado correspondiente a una falla inducida por sobrecarga. Esta sobrecarga producida por 4 capas de fino, donde lo ideal es, cuando un fino te falla, te queda mal, tú retirarlo y colocar otro nuevo. Tinacos, aire acondicionado, iluminaria, plafones y peso propio. Nos menciona que fueron las vigas
J y H fueron las que fueron afectadas. Factores incluyentes en este colapso, como bueno lo repiten, las cuatro capas de fino, que sumado su medida dan 37 centímetros, 8 veces más lo que debería de tener. 4 tinacos bastante grandes, incluso según el informe ahí, pesaban toneladas cada tinaco de eso, no sé por qué tan grande. Y 6 equipos de climatización, que también cada uno de ellos pesaba toneladas. Así es. Según el conocimiento suyo, ingeniero, me gustaría escuchar una explicación Falta una hoja solamente. técnica en torno a esta situación y una opinión lógica con la capacidad que usted tiene. Me gustaría conocer esa parte, Ercilio. Sí, déjame ya con la última, Carlos. Okay, Sí, no nos podemos... Se recuerda que estamos en vivo en la emisora y no podemos... Sí. Sí, local. Bueno, ahí podemos observar cómo estaban dispuestos los tinacos y las casetas metálicas de depósito que existían sobre el techo. Sí, local. Ok. Bueno, en este informe también se presentan lo que son los informes o las investigaciones de la naturaleza, donde los bomberos te dan el cuerpo de bomberos del Distrito Nacional, te dicen que las estructuras no fueron afectadas por ningún incendio, donde el Instituto Dominicano de Meteorología, INDOMET, nos dice que no hubieron fenómenos atmosféricos como viento, ciclones u otros que hayan afectado, y donde también el Centro Nacional de Sismología dice que no hubieron registros sismológicos de sismo cercano en ese día. O sea, Es decir, que fue todo una negligencia y todo sucedió sí, porque por el fallo estructural. Puede ser, tembló la tierra, hubo un terremoto, pudo pasar, Que no pasó. se trató de justificar así. Había un viento fuerte, no había. O sea, cada uno de esas instituciones y de esos elementos negaron la existencia en esos días de cualquier eventualidad de esta. Ercilio, y un análisis de tu parte, según lo que tú viste y pudiste leer y explicarnos. Mira, lo primero es, hay que ver las reparaciones, las remodelaciones, bajo qué criterios se hicieron. Otra cosa también, quiénes estaban a cargo a cada vez que había que estar corrigiendo una filtración. Porque nosotros tenemos en mente que cuando pasa una filtración en tu casa, lo primero que piensa es en un fino. No, vamos a tirar un fino que corría. Y muchas veces no busca una persona calificada. No estoy diciendo que este sea el caso, hay que ver a quiénes buscaron para eso. Muchas veces también en este tipo de empresas, lo que te tienen una persona encargada de mantenimiento con un todólogo. O sea, una gente que pasó, se levantó un piso, vamos a poner, se dañó una tubería, fulano lo va a resolver. Y muchas veces sin buscar la asesoría profesional. Así es. Cecilio, pero ahí el tema que íbamos a tratar incluso que va de la mano con el tema de que se comentó de que el CODI va a sacar equipos especializados a nivel nacional que puedan revisar estructuras. ¿Qué va a pasar con eso y qué podría hacer el CODI en beneficio de la población? Mira, como ustedes saben, el CODI es un asesor del Estado. El CODI está para darle soporte al Estado y a quienes lo soliciten. La primera iniciativa debe estar desde el Estado y suplir al CODIA de esos equipos para que el CODIA designe comisiones que la tiene para que pueda ayudar a prevenir estos eventos. Estamos hablando de herramientas, de equipos que son un poco costosos, y para tú suplir a nivel nacional, que por lo menos cada regional pueda tener una, debería del Estado tomar en consideración esa parte y trabajar en conjunto con el CODI. Pero se ha acercado el CODI hacia lo que sería el presidente de la República o ministerio, en este caso, por ejemplo, el Ministerio de
de obras públicas para que pueda ayudar en esta parte? Se ha- Porque se- no es una cosa de que tenemos gente y que estamos dispuestos, porque eso no lo Mira. escucha nadie. Eso es usted ir, hacer una cita, presentarse. Lo Mira, primero nosotros tenemos es- esta lo propuesta, primero esto es- y esto. Lo primero es que aquí hay que hacer comisiones para evitar. Aquí nosotros tenemos siempre en nuestro país que actuamos luego que pasa la catástrofe. Sí, Entonces, hay que tomar acciones, pero como vuelvo y te digo, las instituciones correspondientes, como tú mencionaste, Obras Públicas, el Instituto de Meteorología, Indomet, y varios, deberían de conformar una comisión entre todos para comenzar a hacer ese levantamiento y esos trabajos. Bueno, señores, vamos a la última pausa del programa. Cuando regresemos ya vamos a tener la parte final del mismo. No mueve el dial ni se despegue de su pantalla, pues seguimos con Quisqueyando RD.